entre nosotros le damos gracias al Señor. Usted ore por nosotros, por estos ministerios que servimos al Señor y que, bueno, constantemente somos atacados como cualquier cristiano, ¿verdad? Que se decide a servir al Señor. Tiene que prepararse para la prueba. Yo le voy a pedir que usted en este momento ore por nosotros. Mientras nosotros le damos gracias al Señor. Bendito seas por este ministerio, Señor, por el ministerio Shema. Bendito seas, Señor, por el ministerio Adonai. Queremos darte gracias en esta hora, Señor. Te pedimos que tú, Jesús, hagas, Señor, crecer muchos frutos de la semilla que hoy ha sido sembrada. Señor, te quiero alabar y bendecir en esta tarde. Nuestra mayor alabanza es decirte gracias. Hermano, yo te invito a que expresemos juntos esa hermosa palabra, decirle gracias, Señor. Solamente en nuestros labios en este momento, Señor, se coloca esa palabra. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por los carismas y dones que nos has dado, Señor. Gracias por habernos llamado a tu servicio. Gracias, Señor, por estar siempre junto a nosotros en el camino de la vida. Gracias, Señor, en nuestra palabra en esta tarde decirte solo gracias, Señor. No hay nada más hermoso, Señor, que vivir agradecido, Señor, a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada más grande y hermoso que depender únicamente de ti, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestro sustento. Por eso decimos solo gracias, Señor. Gracias a tu nombre, Señor. Gracias a tu bendición en nuestras vidas.
Dios, y se lo coloco como una obligación como sacerdote, si no, va a tener que presentarle cuenta a Dios. Mínimo dos, uno para usted y uno para regalarlo, porque la gloria de Dios tiene que extenderse en medio de nosotros. El reino de las tinieblas tiene que acabarse, y solamente con la gracia y el poder de Dios lo podemos lograr. Amén. Así que entonces tiene una obligación, no solamente uno, dos en adelante, ¿ok? Para que la gloria de Dios se extienda en medio de nosotros. Pónganse de pie, alce sus manos y démosle gracias a Dios nuevamente por todo, muchachos. Gracias, Señor. Gracias. Te damos en esta tarde, Señor. La mayor expresión para nosotros es gracias. Gracias, Señor. Bien, hermanos, le damos gracias al Señor y seguimos dándole gracias.